En este video te voy a enseñar absolutamente todo lo que necesitas saber sobre el audio digital. Te voy a aclarar conceptos como el bit depth o la profundidad de bits, qué significa 16 bits, 24 bits, 32 bits y cuál es el mejor para trabajar, qué significa la frecuencia de muestreo, el dithering y además diferentes consejos y puntos de vista personales para que veas cuál es la mejor forma de trabajar y todo con ejemplos y demostraciones para que quede claro de una vez por todas. ¿Estás listo? Comenzamos. Antes de pasar al aspecto digital debemos entender en sí el audio, es decir, ¿qué es el sonido? El sonido es una vibración, por lo tanto es una onda. Y como toda onda contiene principalmente dos características esenciales. Una es la amplitud y otro es la frecuencia. Si pensamos, por ejemplo, en el mar y las olas del mar, la amplitud es qué tan alta es la ola. Una ola pequeña diríamos que tiene poca amplitud y una ola muy alta diríamos que tiene una gran amplitud. En el caso del audio es lo que solemos interpretar como el volumen, es decir, mientras mayor sea la amplitud, mayor es el volumen que nosotros vamos a percibir. Esto es porque esas vibraciones que se transmiten a través del aire hacen que tus tímpanos estén oscilando adentro y afuera, y mientras más es la amplitud, esa oscilación es mucho más intensa. Para medir el volumen o esta amplitud se utilizan los decibeles, donde los 0 decibeles se considera el umbral de la audición, el ruido más pequeñito, más suave que somos capaces de escuchar, y a partir de ese valor va aumentando. Los decibeles no son una unidad de medida como por ejemplo el metro, que yo puedo decir 1 metro o 2 metros, sino que es una unidad de comparación. Es decir, cuando yo digo 10 decibeles, tengo que decir 10 decibeles respecto a qué. Si yo digo, por ejemplo, que mi conversación es 10 decibeles más suave que una canción, ahí es donde funciona. Es por eso que se toman los 0 decibeles como la unidad de referencia, el umbral de la audición. Y todo lo que estamos midiendo por encima, 20 decibeles, 30 decibeles o lo que sea, como estamos viendo en esta tabla, siempre es en comparación al umbral de la audición. Hay que tener muy en cuenta esto porque estos valores de amplitud lo vamos a relacionar dentro de un momento con lo que se conoce como la profundidad de bits. La segunda propiedad del sonido de las ondas es la frecuencia. La frecuencia nos va a determinar cuántas veces se repite esa onda en un tiempo determinado, normalmente un segundo. Aquí en esta imagen, por ejemplo, podemos ver que esta onda se repite muchas más veces en este lapso que esta de aquí abajo. Esta solamente se repite de arriba y abajo, esto es un ciclo y solamente hay 2 ciclos en este tiempo. En cambio en el de arriba se repiten más veces, un ciclo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La unidad de medida para la frecuencia de las ondas es lo que se conoce como hertz o ciclos por segundo. Y cuando superamos los 1000 hertz utilizamos también el prefijo kilo, es decir, kilohertz o 1000 hertz. El rango de audición humana que es capaz de escuchar es desde los 20 hertz aproximadamente hasta unos 20.000 hertz o 20 kilohertz. En el mundo real, el mundo analógico, las ondas se mueven de forma continua, pero cuando vamos a digitalizar necesitamos hacerlo en muestras. ¿Qué significa esto? Voy a tomar una onda como esta y yo me voy a proponer ver o tomar el valor de cómo está esa onda en su amplitud cada cierto tiempo. Vamos a suponer que tenemos esta onda que vamos a samplearla, la vamos a digitalizar. En el mundo real la onda viene más o menos como esto, es la línea azul, pero al momento de que digitalizamos lo que sucede es que yo digo, ok, en un segundo yo voy a tomar, en este caso hay 25 instantes de tiempo, voy a dividir un segundo en 25 instantes de tiempo y en cada instante de tiempo yo me tengo que fijar dónde está la onda, es decir, qué amplitud tiene. Muy bien, así que lo que haría entonces la digitalización sería algo como esto. En el instante 0 la amplitud está en este punto, después me voy al siguiente y la muestra está aquí, por ejemplo. Muy bien, luego me voy al siguiente instante de tiempo y está la onda aquí. Y esto lo vamos a hacer con cada uno de esos instantes de tiempo, es decir, las líneas que están en forma vertical, que ese es el tiempo. Muy bien, yo tomo cada una de estas muestras en esas ondas verticales y queda algo más o menos como esto. Los puntos rojos representan las muestras, las lecturas de mi onda original, pero hay un problema porque así como tengo también intervalos definidos para el tiempo de cada cuánto voy a tomar una lectura, también tengo intervalos definidos para la amplitud. Esto significa que están puntos que algunos de estos caen en intermedios, ¿ok? Entre estos dos niveles horizontales. Por lo tanto, aquí lo que sucede es lo que se conoce como cuantización, es decir,
decir, yo puedo tomar uno de estos puntos y lo tengo que mover a el vértice más cercano. Por ejemplo, yo tengo que tomar este punto y lo tendría que mover al vértice más cercano, que podría ser, por ejemplo, aquí. O este lo tomo y lo tendría que poner por acá. Ok, y nos vamos con el siguiente. Esto es lo que se conoce como la cuantización. Cuando termina la cuantización, ¿qué es lo que pasa? Esto era la lectura original y después la cuantización quedaría algo más o menos como esto. Los puntos quedaron ligeramente por fuera. Muy bien, eso significa que estos son las muestras que se van a guardar dentro ya de mi archivo digital. Pero hay un problema. Cuando yo quiera volver a reconstruir la onda original, va a quedar ligeramente diferente. Aquí, por ejemplo, voy a unirlo simplemente con líneas rectas, pero esto no sucede en realidad así en los equipos reales, ¿ok? Simplemente es para que entiendan el concepto, porque esto en realidad no lo hace con líneas rectas, sino que son líneas filtradas, algoritmos que precisamente tratan de reconstruir la forma de onda de una mejor manera, aunque aparentemente no tengamos los puntos suficientes. Pero aquí hay un pequeño problema. Cuando yo termine de unir estos puntos, vamos a ver que aún así la forma de onda es bastante diferente a lo que teníamos originalmente. Aquí podemos ver la onda original, la que está en azul, y después podemos ver cuál es la onda en rojo, que es la que estamos reconstruyendo. Como pueden ver, se parece, pero no es exactamente lo mismo. Para solucionar esto, necesitamos entonces tomar más muestras cada segundo y también necesitamos que haya más niveles de amplitud. A la cantidad de muestras que tomamos en un segundo es lo que se conoce como frecuencia de muestreo o sample rate. Y a la cantidad de escalones de amplitud que podemos utilizar en cada sampleo es lo que se conoce como profundidad de bits o bit depth. Aquí, por ejemplo, en Audacity tengo este sonido. Ok, es una onda simple bastante pura y yo puedo comenzar a hacer zoom donde vemos la forma de onda. Ok, esta es la forma de onda, pero si sigo haciendo zoom llega un momento en el que puedo ver las muestras de forma individual. Ok, ahí estoy viendo cada una de estas muestras. Hay algunos programas que esto, en lugar de ejemplificarlo como Audacity, como una línea vertical para cada una de las muestras, se llega a ejemplificar como escalones. Y eso es una manera de visualizarlo, pero no es que en realidad sean escalones. Este sonido es una onda senoidal pura que tiene una frecuencia de 1 kHz, es decir, 1000 ciclos por segundo. Y si nosotros contamos las muestras desde la primera hasta donde completamos el ciclo, es decir, todo esto, nos vamos a dar cuenta que hay 48 muestras en un ciclo. Entonces, este sonido tiene una frecuencia de 1 kHz, es decir, 1000 ciclos por segundo. Y yo estoy contando que hay 48 muestras en un solo ciclo. Vamos a multiplicarlo entonces por el segundo completo, que serían 1000 ciclos, entonces son 48,000 muestras en un solo segundo. Esto significa que el sample rate es de 48,000 Hz o 48 kHz. Básicamente, mientras más aumente el sample rate y el bit depth, es como si estuviera aumentando la resolución, la cantidad de vértices que yo puedo utilizar para la reconstrucción de mi forma de onda. Pero cada uno de los ejes llega a tener un problema si no se tiene suficiente resolución. En el caso del sample rate, lo que puede suceder es que si tengo un sonido de una frecuencia muy alta, pero mi frecuencia de muestreo es muy baja, sucede un fenómeno que se llama aliasing. Es decir, aquí podemos ver en la parte de arriba, este sería un gráfico de cómo serían las muestras para samplear una onda de 1 kHz. Pero si tengo el mismo sample rate para una frecuencia mucho más alta, las muestras, en este caso, como pueden ver, las muestras es como si al momento de reconstruirlo se va a parecer a una onda de 1 kHz y no las de 7 kHz que yo en realidad estaba sampleando. Y aquí es donde surge algo llamado el teorema de Nyquist, que podrá sonar muy complejo, pero es algo muy simple. Esto significa que en el momento en el cual yo estoy muestreando una señal, yo tengo que muestrearlo al menos al doble de la frecuencia de la señal que quiero muestrear. Por ejemplo, si yo tengo aquí esta señal que es de 1 kHz y yo la quiero muestrear de forma fiel, de forma idéntica a la que estaba en la original, mi sample rate tiene que ser al menos el doble, es decir, mi sample rate tendría que ser de 2 kHz para que de esa manera las muestras sean capaces de reconstruir de forma fiel la señal original. En el caso de esta señal, que son de 7 kHz, en ese caso la frecuencia de muestreo tendría que ser el doble, o al menos el doble, de 14 kHz. Es por eso que si el rango audible es de máximo 20
20 kHz, la frecuencia de Nyquist es de el doble, normalmente más de 40 kHz, pero se llegó a un consenso donde la frecuencia de muestreo ideal es de 44.1 kHz. Para que puedan escuchar el aliasing en acción, sería algo más o menos como esto. Yo tengo esta señal, es una señal pura, y conforme va subiendo de frecuencia, llega un punto, en este caso puse una frecuencia de muestreo muy baja, donde ya no es capaz de representar esa frecuencia, y en lugar de seguir subiendo, comienza a bajar otra vez. Es decir, trata de representarla, pero como no puede, es como si las frecuencias comenzaran a reflejarse hacia abajo. Y la manera de solucionar esto es que podemos aumentar el sample rate o también podemos aplicar filtros para que todas frecuencias por encima de 22 kHz, que es cuando ya no escuchamos nada, las comienza a cortar y ya no tiene caso que siga calculando esas frecuencias. Dentro del audio digital, el valor más estándar y profesional suele ser 44 kHz o 44.1 kHz de sample rate, pero también existen 48 kHz, 88, 96 kHz, incluso hasta más. Pero el problema es que evidentemente, como estamos tomando muchísimas más muestras por segundo, el tamaño del archivo también comienza a ser demasiado grande. Aquí lo que yo les recomiendo es que trabajen con 44 o con 48 para tener todavía un poco más holgura o más margen de maniobra. Además de que hay ciertos plugins que tienen el modo de alta calidad o HQ precisamente para que ese tipo de frecuencias o de aliasing desaparezca, así que traten de utilizarlo. Ya vimos qué pasa si nos falta o llegamos al límite del sample rate, pero ahora qué pasa si llegamos al límite de la amplitud. En el caso de la frecuencia de muestreo estábamos hablando de hertz, es decir, cuántas cosas vamos a hacer por segundo, cuántos sampleos. Pero en el caso de la amplitud lo que necesitamos son escalones y para los escalones necesitamos bits. Esto es lo que típicamente conocemos como bit depth o profundidad de bits. El valor más estándar son 16 bits. Con 16 bits nosotros podemos representar un rango dinámico de aproximadamente 96 decibeles, pero aquí, a diferencia de la presión sonora en el mundo real, los decibeles en el mundo digital se conocen como full scale o dBFS y normalmente lo vamos a medir desde el valor de 0, que se conoce como el máximo valor que es capaz de representar la amplitud dentro de este aspecto digital, y vamos a ir hacia abajo hasta el menos infinito. Es por eso que en el caso de 16 bits vamos a tener que la señal máxima son 0 decibeles y de ahí vamos hasta la parte más silenciosa que serían menos 96 decibeles. Entonces eso significa que yo puedo tener una señal tan fuerte como este límite de los 0 decibeles en 16 bits y de ahí ir bajando. Y si en algún momento mi señal tiene una amplitud que está por debajo de esos 96 decibeles, se va a perder. Eso es si el sonido es demasiado bajo, pero ¿qué pasa si quiero representar algo todavía por encima de los 0 decibeles? Cuando yo quiero representar un valor que esté por encima de 0 decibeles, es cuando comienza a suceder algo que se conoce como el clipping o recorte digital. En este caso ya estoy tocando los 0 decibeles y como pueden ver, yo le estoy tratando de exigir, quiero que represente una amplitud mayor a eso, pero ya no puede. Es por eso que la señal comienza a verse recortada y plana. El siguiente paso de los 16 bits entonces son los 24 bits. Aquí de nueva cuenta podemos tener un máximo de 0 decibeles, pero ahora puedo llegar a un nivel inferior de hasta menos 144 decibeles aproximadamente. Si recuerdan la gráfica donde veíamos en el mundo real la presión sonora, 140 ya está por encima del umbral del dolor. Así que en realidad con esos 144 decibeles tenemos suficiente rango dinámico para representar desde los sonidos más insignificantes hasta que los 0 decibeles equivalgan a esos 140 que es el umbral del dolor. Es decir, tenemos ya un rango suficiente. Pero de nueva cuenta tenemos el límite de que si nosotros queremos pasar de 0 decibeles, la señal de nueva cuenta va a clipear. Y aquí es donde damos el salto al siguiente nivel, los 32 bits coma flotante. Los 16 bits nos daban un rango dinámico de 96, 24 bits nos daban un rango dinámico de 144, que ya era más que suficiente, pero los 32 bits coma flotante nos dan un rango dinámico, como pueden ver aquí, desde 770 hacia el lado positivo, esto es muy importante, y también hacia el lado negativo de menos 758. Esto ya nos da un rango dinámico total de 1528 decibeles, o sea, ya piensen en 1500, de por sí el rango del dolor ya era 140 decibeles, ahora imagínense más de 1000.
Entonces, en realidad, ¿qué es lo que está pasando cada vez que aumentamos los bits? Lo que sucede es que el piso de ruido lo estamos alejando más. ¿Pero qué es el piso de ruido? Tomen ustedes en este momento, por ejemplo, un estéreo, un celular, lo que sea, y súbanle el máximo volumen a sus bocinas, a sus audífonos, sin reproducir absolutamente nada. Van a comenzar a escuchar un ligero ruido. Ese es el piso de ruido. Y conforme yo aumento la cantidad de bits, ese piso de ruido queda cada vez más lejos, cada vez más abajo, y no interfiere con mis grabaciones o con el audio que yo estoy trabajando. Pero es que además el tener el coma flotante en los 32 bits nos da ese espacio por encima de los 0 decibeles para evitar que los sonidos sean recortados o sean clipeados. Vamos a tener este sonido. Es un tono muy simple que se va desvaneciendo. Va desapareciendo. Voy a tomar este sonido que lo tengo en el canal 1 y voy a poner que esto esté a un valor de menos 50 decibeles, es decir, bastante bajo. Ok, como pueden ver en el analizador, se alcanza a ver un poquito de actividad, incluso también aquí en los medidores. Pero realmente creo que yo no escucho nada, no sé ustedes. Me dicen si fueron capaces de escuchar eso. Pero vamos a exportarlo en los 3 formatos. Y para que entiendan el dithering, dentro de un momento más también lo voy a exportar a 16 bits, pero con dithering. Ahora vamos a escucharlos de forma independiente. Tengo aquí, ok, este era el de 32 bits y yo lo voy a normalizar. Es decir, esos 50 decibeles que le quité los voy a recuperar. Y como pueden ver, lo reproduce perfectamente. Una frecuencia única y lo reproduce en toda su extensión, toda su duración. Vamos a intentarlo ahora con los 24 bits. Tengo aquí los 24 bits, normalizamos, les damos esos 50 decibeles y reproducimos. Como pueden ver también, frecuencia limpia, toda la amplitud, reprodujo todo en su totalidad. Vamos a ir ahora con los 16 bits. Y aquí ya pueden empezar a ver una diferencia en la forma de onda. Ok, se escucha distorsionado. Y además va cayendo en escalones. Como pueden ver aquí, sobre todo al final, se corta de golpe. Que se corta de golpe, y también si vemos la forma de onda es donde empezamos a notar los errores de cuantización que dijimos al principio. Okay, esto sobre todo sucede porque ya estamos en unos niveles de amplitud muy pero muy bajos. Y vamos ahora también con el dithering. Vamos a normalizarlo, darle esos 50 decibeles y como pueden ver hay aquí algo diferente. Vamos a escucharlo. Muy bien, ¿qué es lo que está pasando? Si se dan cuenta, la onda senoidal, ahora sí ya la escuchamos, ya no está distorsionada. Pero añadió un ruido, que es una especie de ruido blanco. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Estamos utilizando dithering, eso es que estamos sumándole a nuestra señal antes de exportarlo o antes de convertirlo por completo, estamos sumándole este ruido blanco que nos va a ayudar a corregir los errores de cuantización. Así, aunque es un ruido, es un ruido diferente, es un ruido que respeta la forma de onda original y nos quita esta distorsión muy digital y nos deja con un sonido que se parece un poquito más a la señal original. Incluso, aquí lo importante es que después de este recorte digital, todavía alcanzamos a escuchar esa cola del sonido. Es decir, todavía esa amplitud más baja. Ok, porque este ruido está ligeramente por encima del umbral de ruido para que no se pierda esa amplitud más baja. Pero regresemos a la comparación que muchos seguramente están esperando. Y eso es, vamos a comparar cómo suena el 32 bits contra el 24 bits con una cancelación de fase. Si yo hago una cancelación de fase y esto resulta en silencio, significa que son señales idénticas. Ok, vamos a escuchar entonces primero los 32 bits, 24 bits, y ahora los dos al mismo tiempo, pero uno con la fase invertida. Y tenemos entonces lo que parece ser un silencio absoluto. No se ve nada de actividad aquí, pero el medidor de hecho sí nos muestra algo. ¿Pero cuánto?
vamos a verlo porque en realidad está muy pero muy bajo. Vamos a exportar esto de nueva cuenta como un archivo WAV. Vamos a llamar a esto que sea la diferencia entre 24 y 32 bits. Lo voy a exportar de nueva cuenta en 32 bits, que es el archivo que tiene más rango dinámico, y vamos a darle Start. Muy bien, y vamos a reimportar este archivo de audio y lo tenemos aquí. Aparentemente no hay nada. Si yo lo reproduzco, no veo nada aquí, y en los medidores aparece algo muy pequeñito. Voy a normalizar esto, y como pueden ver, esto que vamos a escuchar ahora es la diferencia que existe entre el archivo de 24 y el de 32 bits. Como podemos escuchar, todavía por ahí medio aparece la señal original, que es la onda senoidal, pero hay mucho ruido, y es un ruido muy intenso. Muy bien, entonces aquí nosotros podemos llegar a una conclusión muy clara, y eso es que los 32 bits son superiores a los 24 bits, lo cual es muy evidente, sobre todo cuando tratamos de exportar algo que también no solo muy bajito, como en este caso, sino también cuando nos pasamos de los 0 decibeles. Entonces, ¿debo usar 32 bits o exportar todo a 32 bits todo el tiempo? Aquí es donde tenemos que empezar a aclarar ciertas cosas. Recuerden, para que este ruido fuera evidente, yo tuve primero que exportar a 50 decibeles menos, y aparte esto lo estoy normalizando de nueva cuenta. Pero ¿cuánto tuve que normalizar esto? Vamos a hacer un poquito de matemáticas. Yo a esto tengo que subirle, en este caso le voy a poner 36 decibeles. Y ya alcanzo a escuchar un poquito. Entonces serían 50 decibeles que yo ya le había bajado de por sí, y luego hay que sumarle esto, ya son 86 decibeles. Y aún así, la cantidad de ruido, como pueden ver, aquí estoy por debajo de los 45 decibeles. Sigue estando muy por debajo de lo que normalmente nosotros vamos a estar escuchando en una canción normal. ¿Qué significa esto? Que si yo estoy escuchando un archivo de audio a su volumen normal, es decir, donde va a haber picos que toquen los 0 decibeles, en realidad la diferencia de ese ruido va a estar casi por encima de los 90 decibeles, lo cual es algo que de por sí ya no vamos a escuchar. Si este archivo de audio yo lo reproducía sin la ganancia, esto ya estaba por debajo de 80 decibeles y prácticamente no escuchaba ninguna diferencia. Así que aunque técnicamente es superior, y porque lo vimos, lo acabamos de demostrar con la cancelación de fase, en la práctica, en el mundo real, la diferencia es tan pequeña, es casi ínfima, que no va a generar realmente ninguna diferencia audible. Además, hay que tener en cuenta otras cosas muy importantes. La gran mayoría de las interfaces de audio dicen que graban a 24 bits, y eso entonces significa que yo jamás voy a poder aprovechar con una grabación externa todo el rango dinámico que me ofrecen los 32 bits. Además, no es el único punto que tienen que tener en cuenta. Dentro de una interfaz de audio existe, por ejemplo, el micrófono. El micrófono se conecta a su interfaz. Dentro tiene sus conversores digital analógico, y aparte también tiene que hacer el software, el proceso de software. Aquí es que el software normalmente está por encima de lo que te está entregando tu interfaz de audio, que son 24 bits. Así que incluso aunque yo tome un archivo de audio, como en este caso, yo podría habilitar una entrada, por ejemplo aquí del micrófono. Ahí se ve que está la actividad de audio. Yo podría decir entonces que pongo aquí un Edison y yo grabo, y como pueden ver, en realidad aquí dice que está grabando en 32 bits, pero es 32 bits del software, porque lo que está entrando desde mi interfaz en realidad son 24 bits. Es decir, es como que tomo simplemente 24 bits y lo pongo en un contenedor más grande para que después yo lo pueda trabajar. Y de hecho, la gran mayoría de ustedes, aunque no lo sepan, están trabajando con 32 bits. ¿Por qué? Porque internamente la gran mayoría de los softwares de producción musical trabajan a 32 bits de profundidad, pero estos son 32 bits virtuales, es decir, únicamente mientras estás trabajando en tu proyecto tienes los 32 bits. Por ejemplo, si yo tengo de nueva cuenta esta onda senoidal y lo pongo en un canal cualquiera, por ejemplo en el canal número 5, aquí está pasando de los 0 decibeles en el canal 5, pero cuando llega al máster no hay ningún problema, yo lo sigo viendo sin ningún recorte, porque internamente todo está en 32 bits. Así que mientras yo exporte a 32,
todo debería estar bien. Pero, como siempre hay un pero, hay que tener mucho cuidado, porque el que yo tenga esto en 32 bits internamente en el DAW y al exportar a 32 bits se mantenga, no significa que todos los plugins van a trabajar de la misma manera. Tienes que aprender a conocer tus plugins. Un ejemplo bastante típico es simplemente la distorsión, plugins de distorsión. Estos se van a comportar muy diferente según la intensidad o la amplitud que estén recibiendo. Como pueden ver, esta es mi señal. Y si yo comienzo a darle un volumen mayor, aunque el DAW internamente está a 32 bits, el plugin no te va a dejar pasar de esos 0 decibeles. Porque así es la programación de este plugin. Entonces, aunque los 32 bits te dan esa ventaja, aún así no es muy recomendable estar todo el tiempo pasándose de 0 decibeles, precisamente porque nunca sabes qué vas a aplicar en tu mezcla y tengas que hacer algún arreglo de estos. Lo más sano, lo más recomendable sería que siempre, no importa si trabajas con 24 o 32 bits, trates de mantenerte por los debajo de 0 decibeles, porque viene otro problema. Al momento en el que tú exportas en 32 bits y ok, tal vez no pierdes nada, pero hablando de la industria, la música, normalmente siempre te van a pedir los archivos en 24 bits. Como ya vimos, en 24 bits, todo lo que esté por encima de los 0 decibeles se va a recortar. Y esto no es un capricho, sino que la gran mayoría de los audífonos, monitores y cualquier equipo de audio va a trabajar con esos 24 bits. Y pueden hacer ustedes el mismo experimento. Yo puedo tomar una forma de onda básica como esta, mi forma de onda senoidal, y le puedo dar toda la amplitud que yo quiera. Y aquí yo lo podría poner más, pero de hecho, si yo le subo aquí, esta perilla, para los que saben de FL Studio, no afecta al archivo de audio que tú exportas, pero sí a lo que yo estoy escuchando. Y si yo me paso, empieza a clipear dentro de la conversión de digital a analógico del mismo equipo físico. Es decir, que esos 32 bits que yo tengo aquí virtualmente y que puedo aprovechar para excederme de 0 decibeles y hacer diseño de sonido y tener un rango dinámico muy amplio, no son aprovechables al final. Entonces, 32 bits tienen mayor calidad que 24 bits, definitivamente sí, desde el punto de vista técnico, pero en el punto de vista práctico, ¿es mejor calidad o vamos a notar esa diferencia? La verdad es que no. La gran ventaja que tienen los 32 bits es que es muy práctico el no estarte preocupando todo el tiempo en el que no vayas a clipear, pero tampoco es como que tomar el libertinaje de trabajar todo el tiempo por encima de 0 decibeles, si de todas formas al final de cuentas lo vas a tener que bajar y es trabajo extra. Y además tener en cuenta que los plugins se van a comportar de forma muy diferente. Por lo tanto, yo les recomiendo que trabajen siempre a un sample rate al menos de 48 kHz y que también, pues bueno, internamente ya vieron que aunque yo no quiera, estamos trabajando con 32 bits coma flotante de forma virtual, pero al exportar utilicen 24 bits que como vieron es bastante superior a los 16 bits. Y mi comentario personal sobre todo esto es que aunque sí hay ciertas diferencias técnicas, estos son detallitos que pueden llegar a ser una diferencia, pero es una diferencia tan ínfima, tan pequeña que a la gente normal que escucha música no se va a dar cuenta de nada de eso. Creo que hace mucha más diferencia otras cosas como tu creatividad, el diseño de sonido, el arreglo, qué tan bueno eres realmente componiendo y creando música. A ellos lo que les importa es que transmitas algo interesante con tu música, que lo que tú estás haciendo con tu música sea interesante, que los conmueva, que los haga sentir emociones, y no les va a importar si fueron 32 bits, si tuvo dithering o no, si el sampleo o el sample rate fue alto o fue bajo. Está muy bien conocer todas estas cosas técnicas para de repente evitarte uno que otro problema, pero está mucho mejor enfocarte en el arte y en hacer buena música. Incluso aunque a veces ser artista no sea tan fácil. Si quieres saber por qué, te voy a dejar el video que tienes ahora mismo en la pantalla, donde te explico por qué ser artista muchas veces no es lo que parece.